Muchas gracias, señor presidente, señor consejero. Venimos hoy a interpelarle para conocer la información y los proyectos que tenga el Gobierno de Aragón y su posición respecto de los grandes proyectos estratégicos, proyectos dinamizadores de Aragón. Usted sabe que nosotros siempre hemos considerado que era una apuesta importante para nuestra comunidad autónoma, para mejorar la calidad de vida de los aragoneses, para fijar la población y para promover el desarrollo de la comunidad autónoma. Con dos objetivos fundamentales ya desde hace muchos años, esta comunidad autónoma se planteó que era importante promover la vida en el territorio, fijar la población en toda la comunidad autónoma, por un lado, y por otro lado, desarrollar la comunidad autónoma. ¿Cómo hacemos eso? De dos maneras. Profundizando y mejorando los servicios, es decir, dando unos servicios de mayor calidad, por un lado, y por otro lado, indudablemente, creando empleo. ¿Para qué? Para mejorar la economía y, por tanto, si mejoramos la economía, mejoraremos la calidad de vida y el bienestar de las personas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues se puede hacer de muchas formas. ¿Cómo se ha venido haciendo? Gestionando lo mejor posible, con autogobierno. Sin autogobierno, imposible que se hubiesen tomado todas las decisiones que se han tomado y Aragón no sería lo que es si no hubiésemos tenido autogobierno, priorizando qué es más importante o qué es menos importante, apostando y poniendo más dinero para tener mejores servicios, teniendo una discriminación positiva hacia el medio rural y con dos últimas cuestiones en ese cómo. Uno, la comarcalización, porque si pretendemos fijar la población en el territorio y además que la población tenga unos servicios de calidad, entendimos que la comarcalización era el modelo que nos permitía facilitar los accesos a los ciudadanos. Y dos, apostando por grandes proyectos estratégicos y dinamizadores de la economía. Los proyectos estratégicos en Aragón han sido las realidades más potentes, públicas, contra la despoblación. Las más potentes. Aragón se desarrolló con grandes proyectos. En un inicio, ya décadas atrás, recordemos que la propia Opel o la central térmica de Andorra fueron proyectos importantes para generar empleo y dinamizar la economía, a pesar de algunos, porque también entonces había quienes estaban en contra. Pero a partir de aquello que ya forma parte de la historia casi que lejana, en los últimos años, en las últimas 2 décadas, se han desarrollado proyectos muy importantes. ¿Y por qué traemos esta interpelación al Pleno hoy, señor consejero? Porque no tenemos muy clara cuál es la política del Gobierno de Aragón en este sentido. Miren, en el debate del Estado de la Comunidad, el Grupo Aragonés presentó, entre otras, una propuesta de resolución que decía que el Gobierno de Aragón continuase, afianzase e incluso reforzase la política de grandes proyectos dinamizadores de la economía, especialmente considerando la importancia que tiene la implantación de los mismos más allá del entorno próximo a la ciudad de Zaragoza para la generación de empleo y para la fijación de población en el medio rural. Propuesta de resolución que fue apoyada por Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, PAR y Xunta Aragonesista. Es llamativa esta votación. Izquierda Unida se abstuvo y Podemos votó en contra. Claro, como últimamente sus pseudosocios les ponen muchas condiciones encima de la mesa, que algunas yo creo que distan bastante de sus orígenes o de su ideología, de lo que cabría esperar de un partido sensato, con vocación de gobierno y que ha estado gestionando durante muchos años el Gobierno de Aragón en esta administración, pues nos preocupa, porque claro, es que su pseudosocio no apoyó esta proposición de ley, con lo cual, esta propuesta de resolución, perdón, con lo cual deducimos que no le gusta esta política de apoyo a los grandes proyectos. Entre eso y que ustedes son bastante tibios en el apoyo a los grandes proyectos, pues nos hace dudar bastante de su compromiso. Y obras son amores, porque al final muchas veces les preguntamos por grandes proyectos. Véase el caso de Motorland, donde la diputada Zapater en numerosas ocasiones ha interpelado y preguntado sobre esta cuestión e insistido para arrancar ese compromiso firme del Gobierno de Aragón y nunca lo ha tenido. Que sí, pero que no, porque no vemos ningún tipo de apuesta y de compromiso firme. Mire, proyectos importantes, estratégicos, la nieve. La nieve en Aragón es un sector fundamental. Estamos hablando de que tenemos el 30% del dominio esquiable de España, la estación más prestigiosa por votación popular, la estación con más kilómetros esquiables y otras estaciones, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 1.100 empleos directos, más
muchos más indirectos, se habla de 12.000, 1.300.000 esquiadores. ¿Pero qué van a hacer ustedes? Porque lo último que se ha hecho fueron las ampliaciones de Jabalambre y de Valdelinares, ciertas mejoras en Cerler, el compromiso de apoyo a Candanchú, pero ¿y ustedes? Porque lo que está claro es que no somos el referente internacional, y que no lo somos, entre otras cosas, porque ustedes han perdido la promoción específica que se hacía de la nieve. Sin una promoción específica es imposible que podamos ser un referente internacional. Y en España no hay más esquiadores. Si vamos a buscar esquiadores fuera, para eso es importantísimo, fundamental, la unión de estaciones. ¿Qué están haciendo ustedes con la unión de estaciones? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque, ya le digo, nada de nada, pero ¿qué es lo que van a hacer? Porque es la única manera de poder competir y de poder ir a buscar público fuera de España, porque el de España ya está copado. Hospederías, 12 hospederías, que mire, no sé si serán muchas o pocas, pero estamos hablando de, bueno, una manera de mantener el patrimonio y de crear también, pues, aproximadamente casi un centenar de empleos en el territorio. ¿Tienen ustedes nuevos proyectos? Porque aquí hay dos cosas. ¿Qué van a hacer con las que hay? Punto 1 y punto 2, si van a hacer algo más. ¿O es que ustedes se están dedicando simplemente a dejar que el tiempo pase y, como mucho, pues a intentar pues que se deteriore lo menos posible? No. ¿Ustedes qué piensan hacer con las hospederías? El caso de Ruedas, claro, más de un año cerrado. Ustedes en la oposición criticaban continuamente el tema de las hospederías, que si no había modelo, que si no dejaba de haber. ¿Y cuál es su modelo? Porque claro, lo que criticaban ustedes ahora no lo están haciendo. La situación geoestratégica de Aragón ha sido un valor fundamental que nos ha permitido fundamentalmente impulsar en su momento Plaza, pero no solo. Aragón es una comunidad autónoma en la que se ha apostado por plataformas logísticas. Hablamos de Platea. Mire, la instalación de Giro o de la ampliación, el traslado y ampliación de Ronald se hizo por el gobierno anterior. Lo último que se ha hecho es que entonces ustedes ¿qué están haciendo con Platea? ¿Qué pretenden ustedes? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Qué es lo que se va a instalar en Platea? No, pero si le pregunto, no se enfade. Si me equivoco en algo, me lo puede corregir. Y si lo que nosotros queremos aquí es que venga a darnos datos y que ojalá que nos dijera, pues mire, señoría, estamos haciendo todo esto y se van a implantar todas estas nuevas empresas que ya están aquí. ¿Qué están haciendo ustedes? Porque aparte de vender suelo en alguna plataforma, no queremos que vendan suelo, que está muy bien que vendan suelo, pero lo que queremos es que se creen puestos de trabajo. O en Fraga, les dejamos la plataforma. Es que ustedes se lo han encontrado hecho, que menos que gestionar eso. En Plaza estamos hablando de más de 12.000 trabajadores. Ahí es nada, es una plataforma referente en Europa. Estamos hablando de que operan unas 300 empresas. Pues mire, ustedes lo que han hecho, aparte de vender suelo, cero, nada, que sepamos. Y si no, díganoslo, que nos alegrará saberlo. Si a nosotros, si no somos como, iba a decir ustedes, no, como otros que en la oposición parece que se alegran de que le vaya mal al gobierno. No, nosotros nos alegraremos si nos da buenas noticias. ¿Sabe lo que han hecho con los accesos? Pues el problema sigue sin resolver. Para nada, lo que han hecho es buscar una solución intermedia, chapucera, y sigue suponiendo que se hacen 17 millones de kilómetros más al año, con 2.000 toneladas de CO2 adicionales y con un coste de combustible de 1,5 millones de euros más anuales. Eso es lo que ustedes no están resolviendo, que no decían lo mismo cuando estaban en la oposición. Hablamos de Plus. Pues bueno, PP Par, con el gobierno en la legislatura anterior, se instalaron dos empresas, y ahora, ¿qué anuncios hay? ¿Qué es lo que van a hacer? Yo creo que el balance es escaso, estará usted conmigo. Entonces, pues nos gustaría saber qué es lo que están haciendo. Tienen una gran oportunidad. Si hablamos de parques tecnológicos, pues hablamos de Walca, que hablamos de que son, bueno, pues casi 1.000 trabajadores, empresas de base tecnológica, que es un sector de futuro, y que tampoco tenemos noticias de que se esté trabajando de verdad con compromiso para que se instalen más empresas, se creen más puestos de trabajo. O con Tecnopark, el parque tecnológico aledaño a Motorland, que desde luego nos preocupa bastante. En todo caso, las noticias que vamos conociendo no son positivas, sino todo lo contrario, y que es un sector de futuro también. Ustedes, ¿cuál es el modelo que tienen para Tecnopark? ¿Qué es lo que van a hacer para que funcione realmente este parque tecnológico? Y finalmente, en este sentido, hablamos de Motorland como un proyecto que, saben, para nosotros emblemático, que tiene un impacto solamente la celebración de MotoGP de 21 millones de euros, solamente MotoGP. Casi 15 se considera que van a parar a la hostelería. Y miren, señorías, para aquellos que están en contra, porque hay quienes están en contra a juzgar por la votación de la propuesta de resolución, el coste del circuito de velocidad, para que critiquen o no critiquen, el coste del circuito de velocidad es equivalente a la Torre del Agua y al pabellón puente, que ni es pabellón ni es puente.
y que no sirven para nada, que están cerrados ambas instalaciones y que no sirven para nada. Claro, que seguramente pues para quienes viven en Zaragoza y no tienen otro objetivo que desarrollar la vida en Zaragoza, pues les dará igual, pero a nosotros nos parece una inversión bastante inútil comparada con Motorland. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Porque ya le he dicho que sí, que ahora viene la consejera que siempre dice que sí, pero ahí lo que hay es bastante preocupación, muchas personas que trabajan en empleo, si no me equivoco, que están preocupadas y que no ven realmente una apuesta firme. Y seguir en el siguiente turno. Gracias.